Todo comenzó una tarde en la que nos encontrábamos buscando provisiones para desvelarnos esa noche contándonos historias macabras y haciendo retos de terror. Fue entonces cuando en el pequeño estantecito viejo del cuarto del abuelo encontré un viejo librito. Llamé a Carlos y le dije: «Oye Carlos, mira lo que encontré, un viejo libro de historias antiguas. Este podría ser un buen material de lectura para esta noche, ya que mis padres no están. ¿No te parece genial poder ambientar más si leemos estas historias, que de seguro darán miedo?» Pero Jorge, tu abuelo no se irá a enojar contigo por coger sus cosas sin su permiso. No te preocupes, él ni cuenta se dará, mañana temprano se lo devolveré. Le dije mientras cerraba el cajón del estantecito, y tomaba el libro muy celosamente, para llevarlo bajo mi polo, sin que nadie se dé cuenta. Salimos del cuarto del abuelo silenciosamente, nadie notó nuestra entrada. Entonces, ¿dónde pasaremos esta velada terrorífica? ¿En tu casa o en la mía? Sería mejor en tu casa, Jorge, ya que tus padres no están y volverán hasta dentro de 3 días. ¿Qué dices? Traeré palomitas de maíz y videojuegos para jugar. Me parece bien, le dije mientras bajamos las escaleras del cuarto del abuelo. Entonces te espero a las 9 de la noche, yo pondré las gaseosas y la casa. Traes a Oscar, tu vecino, es genial, y además cuenta buenas historias de terror. Está bien, me dijo Carlos y se marchó prometiendo volver en la noche. Salí de la casa del abuelo sin ser visto por nadie y me dirigí a la mía. Como ya era de tarde debía de volver pronto porque no había nadie que vigile la vivienda. Siempre nos habían gustado los temas paranormales y terroríficos a Jorge y a mí, así que esa noche sería perfecta ya que mis padres no estarían, y más con Oscar, que contaba buenas historias. Entré y me dirigí hacia la sala, sosteniendo el libro que había encontrado en la casa del abuelo. Me dispuse a darle una ojeada, y revisar qué buenos contenidos habría y cómo nos iba a servir esa noche. Miraba y miraba anécdotas e historias fantasiosas de terror. Pasaba las páginas algo aburrido, hasta que encontré una historia bastante interesante. Si no solo era por de lo que se trataba, sino que el lugar donde se llevó a cabo me llamó bastante la atención. Vi las primeras líneas de la historia, y vi que se trataba de la misma ciudad donde vivía, si era correcto. Huancavelica es la ciudad donde vivo, pero como pudo haber alguna historia inventada aquí, me interesó bastante y decidí seguir leyendo. La historia se mencionaba así. En el año 1880 en la ciudad de Huancavelica, reinaba la paz y armonía, las personas estaban alegres de vivir allí, las casas se levantaban poco a poco, con el arduo esfuerzo de las personas, y criaban animales que se pasteaban a sus anchas por toda la localidad, y el pueblo. Huancavelica era un lugar tranquilo y feliz, contaba con su mercado, con su consejo de gobernantes, y su iglesia, y como toda iglesia, su infraestructura era sorprendente e imponente porque el virreinato lo había establecido así, era por ello que era considerada como lugar virreinal. La catedral principal de Huancavelica es un monumento excepcionalmente hermoso a simple vista, que albergaba en su momento las ceremonias religiosas más impresionantes de la época virreinal, pero como todo lugar majestuoso esconde un terrible secreto. Resulta que la catedral está conectada con una iglesia importante de Huancavelica que se ubica al otro lado de la ciudad, y es bastante el trayecto entre estas dos edificaciones. En la catedral se encontró un antiguo pasaje subterráneo, conocido actualmente como los túneles de Francisco II, porque fue él quien mandó construir esos pasajes, para conectar más rápidamente ambas edificaciones. No contaban con que la geografía era demasiado rocosa, y tuvieron que hacer varios giros y vueltas para lograr conectar la catedral y la iglesia. Los túneles se encontraban profundamente a varios metros debajo de la superficie y que recorrían más de 10 kilómetros. Quien dirigía la catedral era el padre Julián y desde que inició como padre, hacía varios meses atrás varias monjas de la iglesia empezaron a desaparecer misteriosamente, y no se explicaba de ninguna manera dónde podrían estar, simplemente desaparecieron. Poco a poco fueron desapareciendo más de 10 monjas, y todas de forma misteriosa.
Hasta que un día un poblador acusó al padre Julián de responsable sobre la desaparición de su hermana, que era monja y que la vio por última vez en compañía del padre. Obviamente el padre negó todas las acusaciones y negó cualquier responsabilidad sobre lo sucedido. La cosa quedó ahí, nadie dijo nada porque creían en la palabra del padre. Por unos meses siguientes, las desapariciones se terminaron, hasta que luego de 10 meses nuevamente volvió a desaparecer una monja de la catedral. Cuentan que un grupo de pobladores comenzaron a sospechar del padre Julián, ya que el monaguillo había sido despedido sin razón alguna, y había contado de algunos actos sospechosos del padre. Estuvieron siguiendo al padre por varios días, esperando ver alguna evidencia de lo que sospechaban. Fue cuando vieron que andaba muy junto a una monja recién llegada de España. Lo vieron entrar a la catedral, a los aposentos del padre. Decidieron esperar pacientemente. Hubo veces donde el padre jalaba a la fuerza a la monja para que entrase, y luego de 2 meses de seguirlo, notaron que la monja desapareció, al igual que las demás anteriormente. Ya no había ninguna duda. Era él, el responsable de todas las desapariciones. Una noche, una turba de pobladores furiosos entró a la catedral con ganas de hacer justicia y de interrogar al padre, por lo que había hecho. Rompieron las cerraduras de la catedral e ingresaron hasta los aposentos del padre. Allí estaba él, preparándose para dormir. Fue apresado inmediatamente por los pobladores y obligado a confesar, con la amenaza de morir en la ley de la Inquisición. Al padre no le quedó más remedio que confesar sus delitos, y dijo que había abusado de las monjas desaparecidas, y que éstas habían quedado embarazadas de él. Y como la ley religiosa prohíbe semejante atrocidad, no le quedó más remedio que desaparecerlas para que no sea juzgado ante la justicia divina. Las encerró en el túnel que conectaba a la catedral con la iglesia al otro lado de la ciudad, cerró ambas salidas y las dejaba morir entre esa oscuridad y la soledad total del túnel, que parecía un laberinto. Las dejaba morir ahí, con sus respectivos hijos dentro de sus vientres. Los pobladores más furiosos que nunca, lo llevaron hasta la entrada de los túneles, siendo el padre bien apresado lo llevaron hasta ahí. Varios pobladores con antorchas y lámparas entraron a verificar la veracidad de la confesión del padre. Recorrieron el túnel. Y según iban avanzando un olor espantoso se podía sentir. Cuentan que era tan insoportable el olor que varios salieron muy mal de ahí. Llegaron hasta un punto donde se encontraron con lo peor. Según el testimonio de un poblador testigo de aquella escena, dijo que en medio de ese oscuro túnel subterráneo, conforme avanzaban encontraban fetos de bebés, algunos podridos totalmente, otros no tanto. Siguieron avanzando y encontraron aún más, pero estos ya eran más grandes, y notaron que fueron expulsados con la finalidad de asesinarlos, ya que murieron sin oxígeno por la posición en la fueron encontrados. Más adelante encontraron los cadáveres de las monjas, totalmente descompuestos. Incluso notaron que una de ellas había comenzado a comerse la carne de una muerta antes que ella, y que murió por falta de aire. La escena era espantosa, los cuerpos estaban descompuestos y pedían justicia. Todo el mundo estalló en sed de venganza. Y cumplieron lo que dijeron acerca de la justicia al estilo de la Santa Inquisición. Llevaron hasta la plaza principal al padre, le taparon la cara y frente a toda la multitud que había venido de todas partes, quemaron en vida al padre Julián. Y arrojaron sus cenizas dentro del túnel, a que quede ahí por siempre con las almas condenadas de las monjas y los bebés que murieron allí. Taparon ambas entradas del túnel y juraron nunca más entrar a esos túneles, incluso tapiaron las entradas con adobe y rocas de las montañas. El pueblo decidió dejar atrás ese espantoso suceso y continuar sus vidas, así nadie mencionaría a los túneles del padre Julián, y eso estaba terminantemente prohibido. Vaya que cuentazo que acabo de leer. ¿En verdad habrá existido esos túneles debajo de esta ciudad? Me pregunté curioso y emocionado. Se me había ocurrido algo más divertido que quedarnos aquí y contarnos historias de miedo. Le diría a Carlos que debíamos reunirnos a las 8 de la noche frente a la catedral principal, que ya hacía como monumento histórico.
Lo llamé por teléfono, rápidamente me contestó, le expliqué toda la historia que había leído en ese librito, y le dije que podríamos hacer más interesante la noche de terror e ir a averiguar si existieron o no aquellos túneles. Al principio pareció confundido, pero luego aceptó reunirse con nosotros y que traería linternas y yo llevaría las herramientas. Su vecino Oscar también aceptó y quedamos así. Dejé el teléfono donde estaba, y me fui rápidamente al sótano a buscar algunas herramientas, tales como un martillo y una pata de cabra que papá usaba para abrir cajas de madera. También encontré algunos cascos y una barra de acero mediana, que me serviría perfectamente para abrirnos paso a ese lugar, que esperaba que existiera y que no fuese más que un cuentucho inventado. De lo contrario sería una gran decepción. Metí las herramientas en una maleta que tenía y las sujeté bien para que no chocaran entre sí una vez dentro. Faltaba una hora para las 8 de la noche, y debía darme prisa, ya que no había comido alimento alguno desde el almuerzo. La lectura había estado tan interesante que me había olvidado de ello por completo. Comí un pedazo de pastel que mamá había dejado un día antes de salir de viaje con papá. Y partí bien preparado rumbo a la catedral. Esa noche, la ciudad se sentía fría y bastante desolada. Las personas habían decidido entrar a resguardarse del frío a sus casas, y por las calles había poquísimas personas. Finalmente llegué hasta la plaza principal, y allí frente a la catedral estaban Carlos y Oscar, ambos preparados para aventurarnos a descubrir lo de los túneles. Saludé a ambos y noté que Oscar había traído una videocámara para poder ver las grabaciones después. Buena idea, le dije, y entonces los tres vimos hacia la catedral. Daban las 8 de la noche, y las campanadas resonaron. Ahora, ¿cómo entraríamos sin ser vistos, por el actual padre o por los muchachos de mantenimiento? Podríamos usar la puerta de servicio, que usan los monaguillos para sacar la basura, o entrar por detrás. Oí que el padre tiene un cuarto donde guarda viejos utensilios, y se ubica detrás de la iglesia. Buena idea, le dije, y nos pusimos en marcha. Rodeamos la iglesia y llegamos hasta la parte posterior. Alguna entrada deberíamos encontrar. Pero no hallamos ninguna, hasta que Carlos encontró una ventana abierta que daba acceso a la habitación donde el padre guardaba sus utensilios. Decidimos subir por allí. Nos ayudamos entre los tres y logramos acceder a la catedral. Ahora solo debíamos intentar abrir esa puerta para acceder a los pasadizos de la iglesia. Por suerte la habitación no estaba cerrada con llave. La abrimos rápidamente y accedimos a los pasadizos en el interior de la catedral. Vimos una habitación con luces prendidas. Era el padre que estaba alistándose para dormir. No seríamos tan malos de interrumpirlo, así que giramos hacia otro lado. Yo había traído el librito, y según la historia la entrada a los túneles estaba un piso debajo de la catedral. Así que nos pusimos a buscar alguna escalera que diera acceso a la planta inferior debajo del suelo. Pero no había nada, ninguna entrada, ni puerta, ni escalera. Estábamos dando vueltas y vueltas por toda la catedral. No encontrábamos nada, ni siquiera una puerta clausurada de ninguna manera. Notamos que el padre ya se había acostado a dormir, y el ruido que debíamos era aún menor al que estábamos haciendo, para no despertarlo. Creo que nunca existieron tales túneles, Jorge. Será mejor regresar a casa, que aún estamos a tiempo de nuestra velada terrorífica. Sé que podríamos volver. ¿Qué dices, Jorge? Estamos a tiempo. Creo que tal vez tienes razón. Está bien, vamos a volver a casa. Lo siento, chicos, por ilusionarlos con esa historia. Llevamos más de una hora buscando esa entrada que nunca existió. Vámonos antes de que el padre despierte o alguno de sus ayudantes. Dije esto y comenzamos a recorrer los pasillos de la catedral en busca de la salida, la misma por la cual habíamos entrado. Saqué mi pequeña terma y tomé un poco de agua en un vaso de plástico que había traído. Llegamos hasta la habitación de utensilios. Yo miraba cada objeto que el padre guardaba: un piano viejo, muebles podridos, candelabros, bancas viejas por el uso excesivo de cada misa, y muchas cosas polvorientas. En un descuido derramé el vaso de plástico donde llevaba el agua que tomaba, y cayó al polvoriento suelo de aquella habitación. Ten cuidado, Jorge, el padre podría oírnos. Recoge eso y vámonos de una vez.
Está bien, Oscar, dije, agachándome para recoger el vaso. Fue cuando noté algo extraño en el suelo, el agua se metía en una línea, y hacia un cuadrado perfecto bordeando el suelo. Aquí hay algo extraño, hay algo debajo de esta habitación. Dije, y moví una pequeña banca que había sobre el dichoso cuadrado. Limpié el polvo y descubrí una manija en el suelo, que encajaba perfectamente con ese cuadrado perfecto, alineado en el suelo. Le dije a Carlos que me ayudase mientras Oscar grababa. Con mucha fuerza jalamos la manija y logramos mover ese cuadrado, resultando ser una entrada secreta hacia el piso inferior, que nadie sabía. Vaya casualidad, encontramos esa entrada, movimos esa entrada hasta abrirla por completo, era demasiado pesada por intentar pasar como suelo, pero con ayuda de Oscar lo logramos. Nos alegramos al poder encontrar un indicio de esos túneles, tomamos las linternas y descendimos, unas viejas escaleras de madera nos daban acceso al piso inferior, algunas crujían con nuestras pisadas, pero tratamos de hacer el menor ruido posible.